Sí, una locura a poca fecha del final. Y como decís vos, no trajo un problema que yo creo que hoy en día es peor aún. El tema es que uno cree que, bueno, se termina el problema de que los dirigentes no pagan y lo que viene no puede ser peor. Era como la muerte de Sí, Grondona. Se muere tal Grondona y cual. dicen, no, no puede venir algo peor y vino el Chiquitapia, que es Sí, peor. sí, Entonces, sí, sí. acá pasa lo mismo. Uno dice, bueno, ya los dirigentes que hacen todos estos negocios turbios ya no va a pasar, no puede ser peor. Y aparecen los Bragarnik, aparecen los Tal representantes, cual. aparecen todos estos tipos que son peores todavía porque ahora ellos son, antes de última, los clubes tenían a los jugadores atados, Sí. pero era el club. Hoy el Sí, representante tiene atado al club. ahora te extorsionan los representantes, te dicen, mira, yo te Claro, llevo al técnico, pero si no me compras el paquete este de 7 jugadores, no va el técnico, no va el jugador, no te vendo exacto, tal. Bueno, una locura. Que, bueno, también claro. habla un poco de cómo está la Liga Argentina. Eh, nada, esperemos que algún día cambie. Esperemos Sí. que volvamos a los orígenes alguna vez. Sí, porque como verán, estamos hablando de temas que hoy en día siguen pasando, ¿no? Jugadores que no cobran, huelga de planteles que no cobran, dirigentes con problemas, clubes que no pagan, toda la misma historia de siempre. Eh, pero en ese momento con otro tipo de leyes, otras leyes más benévolas para los clubes. Hoy en día los clubes son rehenes de los jugadores y los representantes. En esa época los jugadores eran rehenes de los clubes. Los clubes tenían el poder, hoy en día el poder lo tienen los representantes y los jugadores que siempre se aseguran cobrar. Antes era diferente. No estoy diciendo que una sea buena y la otra mala, sino que ha cambiado. Y yo creo que ha cambiado para no mejorar. O sea, sigue todo mal. Pero bueno, Sí, nada. yo creo que también, para extender un poco, y porque tenemos el espacio que nos permite hacerlo, Nacho. Creo que también del lado del fútbol sudamericano, eh, no se modifica porque está todo puesto para que seamos un fútbol exportador Claro, y muchos se benefician de que hoy los clubes sean rehenes de los jugadores, que el jugador te diga, bueno, vendeme porque si no, no juego más eh, y, y me quedo libre en 6 meses y me termino yendo gratis. ¿Y el club qué puede hacer? Bueno, te sigo usando hasta el último día a pesar de que sea desgano o te cuelgo y no juega más nadie. Bueno, es muy complicado, cláusula de rescisión bajas para lo que es el mercado europeo, que vienen con dos monedas y te llevan a la figura tuya, que vos no tenés cómo defenderte. Bueno, y del otro lado algún jugador que jugó en esa época, en los 90 o 2000, me dirá, sí, antes a nosotros nos dejaban sin contrato y se nos renovaba automáticamente por 2 años por el más por el 20%. 20%. Sí. Y tampoco estaba bien. Entonces, bueno, está claro que habrá que buscar alguna vez algo que sea un poco más justo para todos. Está claro que la forma en la que se maneja hoy está bien, es mejor, para cuando vos tenés una economía saneada, como es en Europa, que nadie te va a extorsionar, nadie te va a decir, bueno, listo, hacé presión para venderte, porque nosotros no queremos pagar la cláusula, queremos pagar un 30% menos. Y eso no va a pasar entre los propios clubes europeos, por lo menos no entre los poderosos. Y acá viene cualquiera y te dice, como pasó con Diablito Echeverry, por decir algo, me llevo a tu figura. Mirá que te la presto 6 meses, no te da problema, quédate tranquilo. Yo ya la compré y ahora vos la usás prestado y sale un presidente de un club y te dice, no, pero quédense tranquilo, muchachos, hasta fin de año lo podemos disfrutar. Maestro, el club invierte 10 años para un jugador para ver los 6 meses en la primera. Digo, nombré ese caso como puedo nombrar tantos, ¿eh? Sí, 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 O en obvio, el, hay un o en millón. el- a ver, o en el caso de Boca con Valentín Barco, una cláusula de 10 millones de dólares, que para Europa es nada, y empieza una negociación entre el representante, el padre, el presidente, te vendo, no te vendo, me quieren renovar, no me atienden, toda una novela increíble. El tema es que el jugador se terminó yendo, la gente de Boca lo dio 6 meses como titular y, bueno, toda una inversión que tiene el club y que el club hace, está claro que la recibe económicamente, pero ese no es solo el punto. El punto es otro. Vos invertís en un jugador no solo para tener un rédito económico, sino para que después rinda en la primera, porque si no, a ver, iríamos a lo que era el negocio en otro momento, donde los clubes no ponían jugadores de inferiores, solamente compraba, los clubes grandes, no hablamos, eran Sí, clubes sí. compradores, ¿sí? Se dedicaban a comprar las estrellas de los demás y, bueno, empezás a hacer la famosa ley del monopolio, como decía yo, la famosa ley Anieli, le puse yo que en los 90, a finales de los 90, principios de 2000, la Juventus pelea el campeonato. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién peleó el campeonato con nosotros? Tal, tal, tal. Bueno, sacarle la figura a los tres que los compramos. Claro, entonces, así es un poco injusta la competencia. Y lo digo que soy juventino, pero deberíamos evitar eso y que sea todo un poquito más justo y que el jugador no se quede en el club como una cosa, nada, como decir, hay el amor del club y entonces tenés un ejemplo, un Totti, un Bardi,
uno por país que dijo, bueno, ese no se quiso ir. Nada Claro. debería ser así. Debería ser no una excepción, sino algo más parecido a una regla. Sí, en ese equipo de San Lorenzo que estamos viendo acá, había varios que estaban jugando por el 20%. Tucci es uno de ellos. Tucci sabía que en junio quedaba libre después de Claro, 2 años de estar jugando por el 20%. Eh, entonces, cuando Tucci se va libre, también en esas épocas había menos que reclamar a los jugadores que se iban libre, ¿no? Hoy en día claro. se van libre y sí, y la verdad para mí está bien que la gente lo tenga en un mal recuerdo si te vas libre, porque cobraste hasta el último minuto todo lo que vos quisiste cobrar y te fuiste y no dejaste nada. En esa época el jugador estaba 2 años cobrando el 20%, se iba con el pase en su poder, sí, pero en esos 2 años, recordemos que la vida útil de los jugadores es muy corta, que los que más vida útil tienen 20 años, como mucho, 25 si sos bufón nada más. Después la vida es corta y los tipos están perdiendo el momento donde son más productivos en un club que no les paga y que los tiene de rehén. Entonces Tuyo se fue libre al tener de campeonato. El tipo Esteves estaba en su primer año el 20%, se fue libre un año después. Entonces esos jugadores, la verdad que nos iban con un mal recuerdo del hincha. Obviamente podrían haber renovado y ser vendidos, pero uno entiende también la situación desde otro lado, ¿no? O sea, justamente Esteves y Tuyo no son tan queridos en San Lorenzo como deberían serlo para mí, pero se lo entiende desde el punto de vista de en esta época sí ha sido muy criticado. En esa época para mí era algo, ya pasaron 2 años más, me parece que ya está todo hablado. La bronca con Esteve fue porque cuando se fue Miele y asumió Sabino, él no se quiso sentar a negociar porque dijo que ya era tarde y no le dio la oportunidad a una nueva dirigencia. Sí, está mal, pero bueno, también entiendo, ¿no? Después de un año y medio, que estás a 6 meses de quedar libre definitivamente y poder arreglar tu Y futuro, que lo querían varios clubes de Italia, lo quería Boca mismo, que termina yendo a Boca, era entendible que ya no quiera sentarse a negociar. pasó en Boca con Agustín Rossi hace poquito, el arquero, Claro, que era la figura del equipo en su momento. eh, y por más que Boca le ofreció una mejora de contrato, porque cuando la gente dijo que lo quería, bueno, ahí empezó a activar cierta parte de la dirigencia que no se daba cuenta que la gente lo quería. Cuando empezaron los gritos, fueron a hacer una propuesta y, a ver, el arquero la declinó, pero porque en un momento dijo, sí, yo hace 2 años que tengo este contrato que es bajísimo. ¿No se dieron cuenta que claro, era bajo antes? Bueno, ¿y qué le vas a decir a un jugador que te contesta eso? Y no sé, obvio, uno no está en los zapatos de él. obvio, Es obvio. fácil, somos todos guapos con la plata ajena, pero bueno, hay que ponerse un poco de ese lugar. De la misma forma que le pedimos a los clubes que no gasten locura porque después se funden. Bueno, hay un equilibrio en todo eso que es difícil de buscar. Está Obvio. claro que tienen que encontrar esa ingeniería o si no, no tienen que ser dirigentes. Es así de sencillo. Sí, si no estás capacitado para poder negociar, que es lo que tienen que hacer los dirigentes, entonces no te presentes a elecciones y si te presentes no digas, y mirá, se nos fue, los jugadores no rindieron, y no. Vos te que, de un día pone cláusulas, hacer lo que sea, si no juegas el 60% de los partidos, cobras la mitad del sueldo, si no, no sé. O sea, yo no soy Sí, dirigente, sí. por eso no lo puedo Pasa decir, mucho en pero digo, Europa, a ver, pasa mucho en sí, Europa. A ver, por juego, por bono por rendimiento. claro, tal cual. Y acá no escuché a nadie que tenga esa cláusula. Bueno, No, por algo debe ser. no, y después mismo hay muchos jugadores que Por tienen algo. contratos altísimos y cuando juegan mal, o sea, cuando juegan bien te piden un aumento de contrato y cuando juegan mal no resignan contrato. Entonces también está el tema ese de, tal vez Rossi dijo, durante 2 años no se dieron cuenta de esto, pero Rossi también fue culpable de muchos goles que recibió Boca en su primer año y nadie le dijo, che, devuelve la plata. Entonces, No, tal cual. digamos, estamos también en un punto medio, ¿no? O sea, eso, yo por eso siempre digo que los jugadores de fútbol, cuando dicen que son lo más sano del fútbol, están muy lejos de serlo, porque ellos también podrían son los que cuando le dicen, le firman locura a los jugadores, el jugador también sabe dónde se mete y sabe lo que está firmando. Y yo, por ejemplo, lo pongo con el ejemplo justamente de un jugador que estamos hablando ahora, que es Colochini, en este campeonato. Colochini, cuando volvió a San Lorenzo, cuando estaba en pandemia y tenía la opción de renovar el contrato, no dijo, muchachos, es complicado, yo casi no juego, estoy retirado. Hace un mes me paseó el 9 de Liniers que juega en la B, terminémosla acá. No, fue y renovó el contrato por $1 millón al año. Y después hizo Y juicio, pero debería decirte, amigo Nacho, querido amigo y colega, miraría en la historia de Colochini para ver cómo se fue de Boca, que es el club que lo formó. sin Y duda. un jugador que a los 18 años ya se fue por patria potestad, sin dejarle nada al club que te formó, bueno, está claro que a ver, no se le puede exigir demasiados valores. Pero bueno, de la misma forma digo que la dirigencia de Boca lo dejó entrar como ayudante de Gago, cuando debería ser una persona que no puede pasar por la puerta. Pero bueno, forma parte de un poco de los famosos problemas que tiene el fútbol. No es nada porque sí. Cuando vos traes un jugador como Colochini, que ya sabes que dio lo mejor de sí y no tiene más para dar lo mejor de sí, mira, ¿querés venir a San Lorenzo a retirarte? Perfecto.
no te voy a pagar $1 millón por año, porque ya la plata ya la tuviste que haber ganado cuando te fuiste a Europa, Claro, no la vas a claro. ganar acá. Bueno, pasa mucho, hoy Boca tiene un equipo de elevada edad, y cuando ve los contratos altos que juegan, que tienen esos jugadores de elevada edad, yo creo que los que corren en el medio, que son los que tienen que correr porque los otros no corren, es decir, muchachos, la verdad, con lo que ganamos nosotros y lo que ganan ustedes, corran un poquito más. Bueno, y alguno dirá, la pavada que están diciendo, quédense tranquilos, que los jugadores de fútbol, al igual que nosotros y al igual que ustedes del otro lado, son todos seres humanos, todos somos seres humanos, y cuando la cosa fluye va todo bárbaro. Cuando la cosa empieza mal, la búsqueda de culpables en el fútbol, pero no tengan dudas que empieza así, ¿eh? En el vestuario donde son 40 personas, ni les digo. Ni hablar. Bueno, todo esto nos lleva de huelga de jugadores, termina la huelga de jugadores, lo mejor de la huelga de jugadores para San Lorenzo, además de que algunos cobraron algunos pesos seguro por parte de agremiados, fue que le dio una semana más de recuperación a Romeo, que se había desgarrado en el último partido, y llega el partido contra Estudiantes, donde San Lorenzo sin Romeo y con el regreso de Saja enfrentaba a Estudiantes, y se iba a llevar una victoria histórica por 5-0, lo que fue la máxima goleada en la historia de San Lorenzo de visitante contra Estudiantes. Vamos a ver imágenes de aquel encuentro con la goleada del Ciclón en La Plata. Hermosa entrada, como las que presentaba Fútbol de Primera en aquel momento. Es hermosa. Y acá penal para Estudiantes a los 10 minutos, lo cobra el señor Elizondo, Farías, y Saja lo ataja bien abajo a la derecha para mandarla al córner. Otro punto clave del campeonato, este penal, porque si te pones 1-0 abajo, anda a empatar a Estudiantes en esa cancha después. Y acá vemos justo Eduardo Tucio que fue de los pocos que jugó los 19 partidos del campeonato, y que había empezado a jugar en el mediocampo por la lesión de Guillermo Rivarola, que se rompió los cruzados, tenía que prender 1-0. Colochini de cabeza, justamente el mencionado, metía el 2-0 Con buen pelo todavía. con buen pelo todavía. Infaltable la cabellera rubia de Colochini. Y el segundo tiempo que fue un baile acá, pase de Abreu, Esteves y una definición al primer palo, bastante floja la reacción del arquero dejándola entrar por el primer palo. Quiero Se decir ponía 3. que más allá de su paso por Boca, el Pipa Esteves era un jugador que a mí me encantaba. No, Luis era un jugadorazo, un jugadorazo. Y acá, bueno, Romagnoli de afuera del área, bien clavada abajo, para poner el 4-0, como El la agarró de tatuado, seca. El tatuado. como le decía Araujo. En esa época tener 2 tatuajes era prácticamente ser un delincuente. Eh, y el Pipi con sus 2 tatuajes era el tatuado. Hoy con 2 tatuajes ni se dan cuenta solamente que está tatuado. Y el quinto gol de Mario Santana, el chico que se le terminó fugando a Sabino en su primera semana como presidente, ya haciendo su primera sabineada. Eh, y acá el chino Saja declarando amistosamente contra Gallego, porque el Tolo Gallego había dicho que no le preocupaba por San Lorenzo, porque San Lorenzo se iba a caer, porque San Lorenzo se venía cayendo en los últimos fechas de los campeonatos, y le preguntan a Saja, ¿qué opinas de los que dicen que se van a caer? Dice, le estamos preguntando a toda la gente que está hablando al pedo. Una típica Sí. declaración de Saja. A ver, y un Tolo que no aprendía, ¿no? Porque No, ya le había pasado lo de ponerlo a Lenzo un año antes y el Tolo seguía insistiendo en sus declaraciones. Era Gallego realmente, a ver, si a uno le preguntan, todavía a los que tienen edad para entrenar, uno quisiera de vuelta en el fútbol argentino a Caruso, a Gallego, al sí, Coco, al sí. Bambino. Era un show, pero garantizado. Cuando iban a hablar delante de los micrófonos, seguro que tiraban alguna, pero el Tolo era una cosa increíble. Y uno, a ver, por ahí hay que ponerlo en contexto para los más jóvenes. Era un entrenador de ultra elite en esa época Gallego. Sí, 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 sí. Hablamos de que es de los pocos entrenadores que salió campeón, bueno, obviamente con River, salió campeón con Independiente, salió campeón con Newell. Hay que ganar 3 campeonatos en Argentina con equipos distintos. Es que hasta ese momento, los 3 equipos que dirigía habían sido campeones, era el único que tenía 100% de eficacia en todos los clubes, teniendo Tal 3 o cual. más. Sí, 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 tal cual. Ahora, y pensaba que cuando él empieza su carrera como entrenador, eh, sale campeón invicto con River y se va como ayudante de Pasarela, A la que selección. él ya había sido ayudante de Pasarela en River. Pasarela va a la selección, Gallego queda como técnico, termina siéndose él también, abandonando una carrera como técnico incipiente y la dejó colgada por, bueno, no sé, un espacio de 5 o 6 años, mucho tiempo sin dirigir,
y cuando agarra a River de vuelta, otra vez vuelve a tener éxito. Tuvo la desgracia, que es lo que pasa con estos clubes, que es cuando la vereda de frente le va muy bien, a veces Sí, queda muy chiquito lo que vos haces. Por ahí River ganaba un campeonato local y Boca te sería campeón de la Copa Libertadores y el campeonato local parecía así chiquito. Está claro que nunca es así chiquito ser campeón de un campeonato local. Hoy por hoy, creo que por suerte se le empieza a dar un poco más de valor otra vez al campeonato y me parece que es una cosa que tiene que estar bien, tenemos que fomentarlo. Cuando vemos las ligas europeas, allá nadie dice que el campeonato es una porquería si no ganas la Champions, no, ¿eh? no, no. Bueno, está claro que el formato no nos ayuda y la cantidad de equipos tampoco, pero bueno, por lo menos tengamos la noción de que ahora por lo menos que hay playoff, que yo no estoy de acuerdo con los playoffs, pero por lo menos lo vuelve entretenido, bueno, y el campeón es campeón en una final. Bueno, por lo menos que tenga eso, Sí, y le vamos a pedir algo de acá, desde nuestro lugar chiquitito, por favor. Antes de elegir la sede de la final del campeonato, ¿sí? Esperen a ver quiénes son los semifinalistas, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora, ¿sí? Tenemos semifinalistas de la Ciudad de Buenos Aires e Independiente, que es de la provincia, pero está pegado a la Ciudad de Buenos Aires. Y oye, van a ir Platense a tiene su jugar, cancha también pegada bueno, a un por eso, cruce de calle de Buenos Aires. bueno, y vamos a ir a jugar la final a Santiago del Estero. Voy a decirlo así, y todo el mundo Ah, sabe ridículo. de cuál club soy hincha y socio. Pero no estaría bien, por ejemplo, digo, si nos tocara una final entre San Lorenzo y Huracán, o entre San Lorenzo y Independiente, o Platense y alguno de los que nombramos, jugar, por ejemplo, en cancha de Vélez o en el Monumental con 40.000 entradas para cada uno, para que diga, tenga un marco de una final extraordinaria que se la podamos vender a cualquiera. O miren, sí, en vez de que toquen los dos equipos grandes que pueden ser los mencionados, toca Platense Huracán como final del campeonato, con el respeto que tengo por los dos clubes, y tienen que viajar con su parcialidad que está mayoritariamente en este lugar, en la ciudad y el Gran Buenos Aires, tienen que viajar a Santiago del Estero. ¿Sí? ¿Cómo va a estar la cancha? No, va En a su estar totalidad vacía. va a estar vacía. ¿Y por qué tenemos que hacer semejante pavada? Digo, nunca vamos a aprender. Ya lo vemos con la Copa Argentina todos los años. Digo, todo tiene que ser negocio. ¿Alguna vez podemos pensar en el hincha común? ¿Cuántas entradas se venderían si abrés la tiquetera como antes en la boletería y decís, bueno, vamos a jugar la final en cancha de River, mitad de cancha para cada uno? La cancha va a estar llena seguro. A ver, cualquiera va a meter 25.000 personas para ir a ver una Sí, ni final. hablar, ni hablar. Bueno, y hace falta que vayamos a jugar a Santiago del Estero con la cancha vacía. Dejémonos de joder un poco, ¿no? Dejémonos Sí, un nada, nada, poco. es otra de las ridiculeces del fútbol argentino que, como decís, bueno, la liga es muy importante y se encargan permanentemente de devaluarla con estos playoffs, con este formato de torneo que tiene 50% de partidos de más, con las sedes que eligen para la final, que hasta que empezaron los octavos de final no se sabía si en cuarto de final ya se jugaba en terreno neutral o que el local era el que mejor clasificado estaba, se va diciendo todo sobre la marcha, el año pasado suspendiendo los descensos, bueno, hay que darle, para darle valor a la liga tenemos que hacer una liga seria, porque si no es entendible que cada vez tenga menos, o sea, que la gente le dé menos valor, porque si es un torneo poco serio, obviamente después el que será campeón va a ser poco serio. Entonces hay que empezar por darle la importancia que requiere y armarlo a conciencia. Decir, bueno, en semifinal tengo 4 equipos que son de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, bueno, hacemos la final, como dijiste vos, en Vélez, en Boca, en River. Es más digno hacerla en, no sé, en cancha de Racing, el único de La Plata. No sé, Sí, usar el sí, único de La Plata, está a 50 kilómetros, vamos, tal vamos todos cual, ahí. tal cual. No sé, hay mil opciones para hacerlo bien y se empecinan en hacerlo mal. Eh, pero bueno, nada. San Lorenzo le gana 5-0 a Estudiantes, luego le gana 4-0 a Chacarita en Vélez, un Chacarita que cede la localía para recaudar más dinero para que San Lorenzo pueda llevar toda su gente a Liniers. San Lorenzo le gana 4-0 con 2 goles de Abreu, uno de Romagnoli y otro de Pipa Esteves. Y luego recibe a Boca, un Boca que fue con suplentes porque jugaba la final de la Libertadores. San Lorenzo le termina ganando 1-0 con un gol de Abreu, un partido que también lo puede haber ganado 3-4-0 y sobre el final Boca casi lo empata. Una gran actuación de Saja tapándole un mano a mano a Barijo sobre el final eh, para cerrar las cuentas 1-0 cuando San Lorenzo antes por haberlo liquidado. Y llegamos a las últimas 2 fechas, San Lorenzo y River empatados en puntos, ambos con 41 unidades, y se jugaba entre semana, porque como la huelga de jugadores demoró todo, se jugó miércoles y luego se jugó el domingo la final del campeonato.
San Lorenzo visitaba a Argentinos Juniors, en lo que prometía ser un partido picante. Recordemos que hacía apenas 20 años que Argentinos había mandado al descenso a San Lorenzo, siempre fue un partido con mucha pica. Y del otro lado jugaban River y Huracán, donde, como dice San Lorenzo, todos decíamos, Huracán va a entregar los puntos, no hay forma que Huracán le haga partido a River. Pero bueno, así son, especiales. Y Huracán fue con todo, porque Huracán se juega la clasificación en la Mercosur también, ¿no? Vamos a decir la verdad. Claro. Huracán si le ganaba a River y luego en la última fecha creo que era con Vélez, creo que si le ganaba a Vélez clasificaba a la Copa Mercosur porque era el único cupo que se asignaba que no era por invitación. Y Huracán se jugó el todo por el todo, y hay un canto en hincha de Huracán ese día que yo creo que hoy se lo acuerdan todavía, que es ganen o pierdan Ganen o pierdan, exactamente. Porque Huracán empataba con River 2-2. Si querés, Dani, poné el video que va para largo. Dale. 18 y 19. San Lorenzo visitaba a Argentinos Juniors, San Lorenzo lo liquida de entrada con 2 goles de Romeo. Romeo ya recuperado de la lesión. Pellegrini había decidido que juegue Abreu, y Abreu, por una urgencia familiar, tiene que viajar a Uruguay, y cuando vuelve no puede volver a tiempo por una niebla, y como no pudo entrar en la semana, el chileno dijo, bueno, lo pongo a Romeo. Recién vuelve el desgarro, no entrenó fútbol, no hizo nada, pero al menos está acá con nosotros. El loco Abreu todavía no volvió, y bueno, termina jugando Romeo, y acá vemos el primer gol, centro de Esteves, cabezazo de Romeo, creo que debe ser la frase que más repetí cuando era chico, centro de Esteves, cabezazo de Romeo, gol de San Lorenzo. San Lorenzo se ponía arriba 1-0, primer tiempo. Luego vamos a ver que viene el segundo de Romeo, y San Lorenzo liquida el partido rápidamente, con lo cual todos los oídos se fueron a Parque Patricios a ver qué pasaba con Huracán River, que se estaban matando a goles. Iba 2-2 el partido, y ahí es donde la hinchada de Huracán empieza a cantar ganen o pierdan, porque si perdían perjudicaban a San Lorenzo, y si ganaban tenían chances de Mercosur, pero empatando se quedaban chances de Mercosur y favorecían a San Lorenzo. Entonces era el peor escenario posible. Acá vamos a ver, bueno, Esteves ante la salida de Sanzotti, juega atrás, creo que es Leo Rodríguez, ¿no? No, Ameli. Bueno, mira, Ameli. Le sacan la línea el flaco Schiavi. Acá Leo Rodríguez en el palo. San Lorenzo ya se floreaba, y se ponían todos a escuchar el final del partido de River y Huracán, contentos, diciendo, bueno, empatamos, sacamos 2 puntos de ventaja, última fecha con Unión de local. Ahí, Campanulo, Leo Rodríguez y Abreu escuchando al lado de la televisión. Esta imagen es la imagen, para mí la imagen de Leo Rodríguez y Campanulo es la imagen del torneo, ¿no? Y acá vemos, Huracán de contra se va, palo, y en el rebote Derli Soto, por segunda vez en 6 meses arruinando el campeonato a River, antes en detrimento de Boca, ahora a favor de San Lorenzo. Pero bueno, el gol de Huracán, la hinchada de San Lorenzo festejando que le ganó a Argentinos, nada de festejar goles de Huracán, estábamos festejando que era una noche fría de invierno. ¿Cómo festejó el gol de Huracán la hinchada de No, estaban festejando que encontraron a un chico perdido, que se había perdido del padre y lo encontraron justo. Está la felicidad total de la familia. Imposible no ponerse contento con esa victoria. A ver, y encima es el día de la pelea entre Babington y el Tolo. Babington le grita el gol al Tolo Gallego porque él decía que el Tolo Gallego le había hecho la cama cuando él estaba dirigiendo a River. Con lo cual, bueno, Huracán le gana a River, después perdería con Vélez y no llegaría a la Copa Mercosur. Y llegamos a la última fecha, San Lorenzo 3 puntos de ventaja, recibía a Unión que no jugaba absolutamente nada, y River de local recibía a Lanús. Partido que terminaría perdiendo, con lo cual San Lorenzo terminó sacando 6 puntos de ventaja en el campeonato, porque San Lorenzo le gana a Unión 2-0, el primer gol penal sobre Romeo, de Andrés San Martín, si no me equivoco, el jugador que después fue a Banfield y después fue a River. Define Romeo. Romeo nunca fue un buen pateador de penales, y enfrente estaba el loco, el rifle castellano, gran atajador de penales. Bueno, la toca el rifle castellano. Ahí vemos, llega justito a tocarla y entra pidiendo permiso para el primer gol del partido. San Lorenzo se ponía 1-0 arriba, luego creo que sobre los 15-20 minutos se viene el segundo gol. Acá Romeo, para Romagnoli. El rifle tan fanático de Central que en un clásico fue a buscar un cabezazo a los 40 del primer tiempo. Una cosa. Una cosa que nunca se vio en la vida. Era. Bueno. El gol de Herbiti para el 2-0, una tribuna explotada, 45.000, 50.000 personas en ese día en la cancha. San Lorenzo se ponía 2-0 y ya con la derrota parcial de River era campeón. Acá el golazo de Unión de Castillo para poner el 2-1, y el segundo tiempo San Lorenzo, que lo único que quería era que el Berni haga más goles para terminar lo más arriba posible la tabla de goleadores. Castellano acá muy bien frente a Romeo, termina saliendo Romeo, entran los jugadores que más jugaron en el campeonato, como Abreu,
y la famosa invasión de campo de los hinchas de San Lorenzo siempre que sale campeón. Nada, los estás invadiendo para tratar de llevarse algún souvenir de los jugadores de San Lorenzo y para festejar con los jugadores. Un San Lorenzo que era campeón después de 6 años, había sido campeón en el 95. Y curiosamente, Dani, primera vez en la historia de San Lorenzo sale campeón como local. Mira, Siempre había definido el campeonato como visitante. En el 95, por ejemplo, la recordada en Rosario, o en terreno neutral, por ejemplo, la de la final contra el Estudiante de Subeldía en cancha de River. Pero San Lorenzo nunca había sido campeón como local. Esta vez sí se dio como local y por primera vez San Lorenzo termina festejando ahí. Lo que después repetiría ya en la Mercosur 2001, la Sudamericana 2002 y en el Torneo Clausura 2007. Y en la Libertadores 2014. O sea, fue la primera, pero no fue la última de local. Y el cierre del campeonato con el que San Lorenzo termina sacándole 6 puntos de ventaja a River, termina con 47 puntos récord del fútbol argentino en los torneos cortos y con 11 victorias consecutivas, que era el récord vigente. San Lorenzo iba a tratar de mantenerlo para el torneo que viene, lo cual lo haría para llegar a 13 victorias consecutivas. En la primera, un debut contra el recién ascendido Chicago en cancha de Ferro también, 3-0, con un gol, recuerdo, no me acuerdo sus primeros dos, pero el tercer gol fue del fantasma Félix Benito, eh, que terminó siendo una gran carrera en Europa gracias a haber fracturado a Tevez. sí, Ese sí sí. lo fracturó de patada, no de habilidoso, cuando jugaba en Independiente. Increíble, te ves casi pierde la final intercontinental por la lesión del fantasma Félix Benito. Eh, nada, bueno, de esos datos random que permanecen en la cabeza de los futboleros, no sabemos por qué, pero te quedan. Miraba la tabla de goleadores y bueno, obviamente el goleador del campeonato fue Bernardo Romeo con 15 goles, pero atención acá, porque los dos que vienen son Carletti y Saviola, que era la delantera de River, entre los dos 25 goles, Sí, una para hablar locura. un poco de lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, Martín Carletti que hizo muchísimos goles con la camiseta de River, Sí, que quedó marcado por aquellos subcampeonatos que venimos diciendo, sí. pero lo de Javier Saviola, para hacer un segunda punta, bueno, impresionante la cantidad de goles que tenía aquel juvenil todavía jugador, que no podemos creer la versión que vimos cuando volvió de Europa, ¿no? Sí, Y terrible, tuvo esos desconocido. últimos tiempos, tuvo esos últimos partidos, realmente fue increíble para todos los que habíamos crecido con esta generación. Saviola que, bueno, no debe ser mucho más grande que nosotros en años, No, porque debe debutó tener muy dos, joven. 3 años más. Debe tener Sí, dos, tres sí, años más que nosotros. Debe andar ahora en los 41, 42, por ahí más o sí, menos. sí, Eh, bueno, y después en la tabla de goleadores también vemos a Bebacua, de Almagro, justamente, también a sí. préstamo de San Lorenzo. El torneo siguiente lo jugó en San Lorenzo de Bebacua con 9 goles. Y bueno, justo también en otras de nuestras charlas futboleras que empiezan en Hola Dani, cuando grabamos y terminan en, ¿te acordás el Chacarita del 83? Eh, y decíamos que para hacer que los generalmente los equipos campeones de torneo corto, entre sus dos delanteros y media punta sumaban 20, 22 goles, que era el número que tenías que tener más o menos para ser campeón. Bueno, San Lorenzo sumó 15 Romeo, 5 Romagnoli y 4 Esteves, así que cumplió los 24 goles, y si querés agregar los 3 de Abreu, que reemplazó a Romeo 3 fechas, son 27 goles, con lo cual cumple con la regla para ser campeón. Este San Lorenzo, como vimos, hizo un montón de goles, fue un equipo muy ofensivo, muy goleador, de juego muy vistoso, y aún así hizo 5 goles menos que River en el campeonato. Sí, Imagínense el poderío ofensivo que tenía River, que hizo 48 goles en 19 fechas y no fue campeón.